Determine la fuerza resultante y su ubicación teniendo en cuenta que el tanque tiene 1.5 metros de ancho. Lo primero que nosotros debemos identificar es la magnitud de la fuerza hidrostática, la cual depende de la densidad del fluido, la gravedad, una distancia una distancia vertical desde la superficie hasta el centroide de la sección, que es HC, multiplicado por el área. Esa distancia HC, para determinarla, sería esta altura que corresponde a los 2.8 metros más la mitad de el radio que nosotros tenemos, que en este caso sería 1.2 medios, donde esa altura HC nos da un valor de 3.4 metros. Cuando ya tenemos nuestra distancia HC, esta distancia, o más bien esta sección circular que nosotros tenemos, al proyectarla o al verla una sección vista de esta forma de frente, nosotros tendríamos una altura que corresponde a 1.2 metros y un ancho que corresponde a 1.5 metros, que es como lo indica nuestro ejercicio. Por lo tanto, nuestra área sería igual a 1.2 metros por 1.5 metros. Esto nos da un valor de 1.8 metros cuadrados. Ahora procedemos a reemplazar esos datos dentro de la ecuación, donde conocemos que la densidad del agua corresponde a 1000 kilogramos metros cúbicos, la gravedad 9.81 metros sobre segundo cuadrado, la distancia HC corresponde a 3.4 y al área que corresponde a 1.8 metros cuadrados. Por lo que nuestra fuerza hidrostática nos daría un valor aproximado de 60.03 kilonewton. Ya teniendo nuestra fuerza horizontal, procedemos a determinar nuestra fuerza vertical. En este caso, o como les había hecho mención, la fuerza vertical corresponde a el peso de la columna de agua que está por encima. En este caso, nosotros, para simplificar, o una manera de trabajar nuestro ejercicio es, si tomamos esta sección que tenemos acá y realizamos este esquema que tenemos simplemente para determinar la magnitud de la fuerza vertical, que no iría en este sentido, sino que iría en sentido contrario, ¿cierto? Originalmente, solo que esto se hace simplemente para darnos una idea de cuánto es la magnitud de esa fuerza. Entonces, el peso correspondiente a toda esa sección, recordando, para determinar ese peso, ¿sí?, sería la densidad de nuestro fluido multiplicado por la gravedad, por el ancho, y a eso tendríamos que multiplicarlo por las áreas que componen nuestra sección. En este caso tenemos una sección que es rectangular, que es esta sección rectangular, y además de eso tenemos una sección que es o que corresponde a un cuarto de círculo. Entonces, si nosotros reemplazamos valores, la densidad del fluido corresponde a 1000 kilogramos metro cúbico, la gravedad 9.881 metros segundo cuadrado, la profundidad, que tiene un ancho de 1.5 metros, y el área 1, que al ser una sección
rectangular tiene un ancho que corresponde a el radio. En este caso el radio tiene una distancia de 1.2 y un alto de 2.8 metros. Entonces, en la primera área nosotros la determinamos 1.2 por 2.8. A eso tenemos que sumarle esta área que nosotros tenemos acá, que corresponde a un cuarto de círculo donde el radio es 1.2. De ahí que nuestra fuerza vertical tiene un valor aproximado de 66.01 kilonewton. Entonces, ya teniendo nuestros valores de la fuerza horizontal y la fuerza vertical, hallamos la fuerza resultante. Esta fuerza resultante es la sumatoria de la fuerza vertical al cuadrado más la fuerza horizontal al cuadrado, eso en una raíz. Entonces, reemplazamos nuestros valores. En el caso de la fuerza vertical corresponde a 66.01 al cuadrado, la fuerza horizontal a 60.03 al cuadrado, todo eso dentro de la raíz, por lo que la magnitud de nuestra fuerza resultante tiene un valor de 89.22 kilonewton. Recuerden que nuestra fuerza resultante o la línea de acción de nuestra fuerza resultante debe tener un ángulo con respecto a la horizontal, y ese ángulo lo determinamos de la siguiente manera: tangente a la menos 1 de la fuerza vertical sobre la fuerza horizontal. Entonces nuestro ángulo estaría dado por la siguiente expresión, donde la fuerza vertical corresponde a 66.01 sobre 60.03. Por lo tanto, el ángulo que se genera tendría un valor aproximado de 47.7 grados. Ya teniendo nosotros nuestro ángulo que se estaría formando en la horizontal, podemos determinar la ubicación de estas fuerzas que nosotros habíamos hallado inicialmente, que son la fuerza horizontal y la fuerza vertical. En el caso de la fuerza vertical estaría actuando a una distancia HP, que es la distancia que existe desde la superficie hasta el centro de presión de dicha figura. Y además de eso, el peso de esa sección pues estaría actuando en el centroide, en el eje X de toda la figura compuesta que nosotros tenemos en este lado que está acá. Entonces, determinemos o hallemos primero el valor que corresponde a HP. Para determinar ese valor HP, que es la profundidad donde está actuando el centro de presión de la fuerza horizontal, viene dado por HC más la inercia de la figura sobre HC por el área. La magnitud de HC nosotros ya la habíamos determinado y nos dio un valor aproximado de 3.4. La inercia de la figura
viene dada por la siguiente forma. Al proyectar nuestra sección curva, al inicio les comentaba que teníamos un rectángulo, donde la altura de ese rectángulo correspondía al radio de la misma y el ancho de esa sección pues sería de 1.5, tal cual como lo indica el ejercicio. Al ser una sección rectangular, la inercia es ese ancho que corresponde a 1.5 multiplicado por la altura, que es el radio elevado a la 3, todo eso dividido sobre 12 y a la vez entre HC, que el valor de HC corresponde a 3.4, por el área de dicha sección, que el área es 1.5 por 1.2. Cuando resolvemos todo lo que tenemos ahí, pues el valor que nos da es aproximadamente 343 metros. Ahora bien, nos queda pendiente determinar el centro o la posición donde está actuando nuestra fuerza vertical, que en este caso corresponde a el peso de toda esa columna de agua. Para determinar nuestro centroide, recordemos que es o corresponde a la sumatoria de las multiplicaciones de las áreas por la respectiva ubicación del centroide de la figura, todo eso sobre la sumatoria de las áreas. Como nosotros tenemos dos figuras compuestas, dos figuras, en este caso, ¿cierto? Una especie, un cuarto de círculo y un rectángulo, nosotros conocemos perfectamente podríamos determinar la ubicación de nuestro centroide, tomando como X las distancias positivas hacia la izquierda, pues para simplificar nuestro proceso y no tener distancias negativas, pues manejamos esa connotación. Entonces, la primera figura, que sería un rectángulo, pues el área sería lo correspondiente a 1.2, que es el radio, multiplicado por la altura, que es 2.8, por la distancia de su respectivo centroide en ese eje X, que sería 1.2 medios, más el área de la sección circular, que en este caso corresponde a un cuarto de pi, por su radio, que es 1.2 al cuadrado, por la distancia de su eje centroidal, que en este caso corresponde a 4/3 de pi, por el radio, que es 1.2. Todo eso entre la sumatoria de las áreas, que en el primer caso corresponde a 1.2 por 2.8, más pi cuarto de nuestro radio, que es 1.2. Con eso tenemos que nuestro X trazo corresponde o tiene una distancia aproximada de 0.57 metros. Al irnos a nuestro esquema para determinar la ubicación, esa distancia de 0.57 es donde está actuando la fuerza vertical, que nuestro esquema pues habíamos dicho que estaba actuando hacia abajo, pero al cambiarle nosotros el sentido, pues esa fuerza vertical estaría actuando de forma ascendente en nuestra superficie curva. ¿Y a qué distancia estaría actuando
desde esta distancia tomándola como eje? Pues a la distancia X trazo que nosotros determinamos. En este caso fue de 0.57